Bienvenidos todos los hermanos y hermanas en Cristo y amigos que nos acompañan para una transmisión más del Instituto Vida para Todos. Nosotros estamos dentro del contexto del libro de Mateos, cuyo tema general es «Entonces vendrá el fin». Y el título del mensaje 30 es la agonía de Jesús en Getsemaní. Lectura de la Biblia, Mateos 26, de los versículos 31 al 46. Nosotros solo podemos alabar al Señor por todo lo que está sucediendo entre nosotros. Ayer tuvimos un evento muy importante, una serie más del Avanza Joven, Fábrica de Vencedores. Y nosotros tuvimos un día victorioso, mucho disfrute y mucho amor por las personas. Y muchas oraciones fueron hechas ayer y muchos contactos fueron reunidos. Nosotros creemos que el Señor está cada vez más agradándose con lo que la iglesia está haciendo. Pero yo quería decir algo a ustedes antes del viernes al sábado. Yo me levanté a las 4 de la mañana y quedé despierto un tiempo. Y cuando volví para dormir, yo estaba orando delante del Señor. Señor, ¿qué tú quieres que yo hable en la fábrica de vencedores? Y el Señor me dio un sentimiento de hablar con relación de la simplicidad de los niños. Yo leí ayer a los hermanos algunos versículos solo en el libro de Mateos. Mateos 19, versículo 13 al 15, que dice así: Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese la mano sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo: Dejad a los niños venir a mí y no lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Hermanos, es muy interesante Jesús, el valorar tanto a los niños, el decir que de los tales es el reino de los cielos, debe significar algo muy importante que nosotros no estamos percibiendo. Y en el capítulo 18, aún de Mateos, en el versículo 1 dice así: En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y le dijo: De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Por tanto, así que cualquiera que se humille como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Entonces, no solamente Jesús, él valoró la condición de un niño, él nos está exhortando que todos nosotros nos convirtamos en un niño, nos tornemos como niños. ¿Por qué? Para que podamos entrar en el reino de los cielos. Por tanto, hermanos, yo he insistido desde que entramos en esta parte de Mateos, he insistido que el reino de los cielos está compuesto por las personas de un espíritu contrito, de un espíritu arrepentido, de corazón quebrantado, de espíritu humilde. Hermanos, gracias a Dios, el Señor está
levantando su iglesia en estas condiciones. Yo terminé la lectura con Mateos 21, versículo 15. Pero viéndolo, los principales sacerdotes y escribas, las maravillas que Jesús hacía, y los muchachos aclamando en el templo diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron, oye lo que estos dicen. Y Jesús les dijo, sí, nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Hermanos, enseguida dice, y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. En Betania hay un ambiente maravilloso. Hermanos, los niños, los adultos, tal vez tengan miedo de hablar, de gritar como los niños gritaban, Hosana al Hijo de David, porque sabían que habría oposición de los escribas y fariseos y de los principales sacerdotes que no reconocían a Jesús como el Cristo. Hermanos, pero los niños no tienen este conocimiento y es bueno que no lo tengan, porque un niño se mantiene en su simplicidad. Un niño no sabe mucho. Y a veces, hermanos, es bueno no saber. Vamos a ser más simple. Porque conforme un niño crece, se va tornando adulto. Este niño comienza poco a poco encuadrándose en las leyes de la sociedad. Termina encuadrándose en las varias reglas sociales. Esto, de cierta manera, va restringiendo de un niño a un adulto, porque él sabe muchas cosas que puede o no puede hacer. Pero hermanos, no es que nosotros vamos a hacer las cosas quebrando las reglas sociales, no. Pero a veces, para que Dios nos pueda usar, nosotros necesitamos darle a Dios esta simplicidad, sin reglas de la sociedad. Cuando el Espíritu quiere llevarnos a una dirección, nosotros no creemos resistencias para que el Espíritu trabaje. En este sentido, hermanos, vamos a hacernos como niños. Ayer yo llamé al hermano Gian, la iglesia al norte de Minas Gerais, y él nos dijo a nosotros que su hijo de 8 años, cuando en una carnicería, en un negocio de venta de carnes, estaba perturbando, entre comillas, a los clientes del negocio en la fila. Los clientes estaban haciendo sus pedidos o para pagar. Su hijo quedaba allí preguntándoles, ¿puedo orar por usted? ¿Puedo orar por usted? Y el dueño del negocio lo miraba a él. ¿Qué estás haciendo tú aquí? Entonces, este niño, hermanos, no está restringido a las reglas sociales. Este niño puede haber ganado a muchas personas. Por eso, hermanos, yo también dije ayer que es mejor, en lugar de nosotros preocuparnos con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestros niños, enseñarles muchas cosas de la Biblia, darles muchas informaciones de la palabra de Dios. Pero hermanos, si nosotros solamente damos informaciones y no los influenciamos en la manera de vida de los niños, si nosotros no cambiamos el hábito de nuestros niños, si no cambiamos la cultura celestial, si no cambiamos de la cultura para una cultura celestial y espiritual, nosotros no alcanzaremos muchos de nuestros objetivos. Nosotros necesitamos cambiar el hábito de una generación. Necesitamos, queridos hermanos,
hacer con que nuestros niños desde la infancia ya comiencen a tener un estilo de vida diferente de otros niños. Que nuestros niños ya adquieran poco a poco esta cultura de preocuparse con las personas, de orar por las personas, de predicar el evangelio a las personas. Yo creo que en estas 2 últimas semanas, a partir de estos testimonios que nosotros oímos de los adolescentes, yo tuve un sentimiento de que tal vez el Señor no esté solamente dándonos algunos flashes de testimonios de nuestros niños, de nuestros adolescentes, predicando el evangelio. No pueden solamente ser algunos episodios maravillosos, milagrosos que nuestros niños y adolescentes están haciendo. Yo creo que el Señor está queriendo hablar con nosotros. Es el momento que nosotros, los padres, los adultos o la iglesia, están en el momento que nosotros cuidemos de nuestros niños al punto de, hermanos, crear este nuevo hábito para que nuestros niños, darle esta nueva cultura celestial a nuestros niños, a nuestros adolescentes. Muchas veces nosotros adultos somos los que frenamos lo que el Espíritu quiere hacer a través de ellos. ¿No es así? Hermanos, yo creo que nosotros vamos a formar desde la infancia, desde la niñez, un ejército celestial para cuando el Señor vuelva, Él va a encontrar una formación formidable. Usted sabe que la iglesia es sombra del pueblo de Dios aquí en la tierra, Israel. En Israel, el servicio militar para los hombres es de 3 años. Es un servicio obligatorio. Para las mujeres, 2 años. Y después que dan el servicio militar, sirven en el servicio militar en ese periodo, ellos tienen una mentalidad de que ellos son para siempre del ejército de Israel. Ellos son soldados. En otras palabras, aunque después que este joven se gradúe en derecho, en ingeniería, arquitectura, medicina o lo que sea, o cual sea su profesión, siempre van a recordar que su principal profesión es hacer parte del ejército de Israel. Ellos son, en primer lugar, su profesión principal es de soldado de Israel. Hermanos, nosotros queremos que nuestros niños, nuestros adolescentes y jóvenes tengan esta misma mentalidad. Ellos son soldados del Señor. La principal función de ellos es luchar por el reino. La principal función de ellos es predicar el evangelio, cuidar de las personas, edificar la iglesia. Nosotros somos el verdadero ejército de Dios. Yo creo que a partir de esto, queridos hermanos y hermanas, nosotros vamos a cambiar toda la cultura de una generación. Señor Jesús. Jesús, capítulo 21 de Mateos, sobre los niños, Él dejó al sumo sacerdote y los escribas allí y salió de allí y fue a Betania, donde durmió allí. En Betania, entonces, allí está una miniatura de la vida de la iglesia maravillosa. En Mateos 26, nosotros vemos que Jesús fue invitado a un banquete en la casa de Simón el leproso, que queda en Betania. Hermanos, ¿por qué este relato aparece al final del libro de Mateos? Dios quiere mostrarnos, después de todo el trabajo arduo de nuestro Señor Jesús, de todo el sudor que Él tuvo para predicar el evangelio del reino, curar a las personas,
Todos viven en un mundo caótico bajo el dominio de Satanás, de este mundo. Y él fue perseguido. Él tuvo oposición fuerte de los principales, sacerdotes y líderes religiosos. Él no tuvo una noche de descanso. Pero 2 días antes que él sea sacrificado, antes que él sea muerto, aquí hay un registro maravilloso. Este registro, hermanos, nos revela que Dios idealizó una vida de iglesia, que Él incumbió a Cristo de terminar, de construir, terminar de edificar esta iglesia. El escenario en Betania es de un Simón el leproso. La casa en que Jesús fue invitado a un banquete era la casa de un leproso, que fue un leproso en el pasado que Jesús sanó. La lepra significa pecado, la lepra significa rebeldía. El hombre es rebelde. El hombre sin el encabezar de Dios, desvinculado de Dios, el hombre es rebelde contra Dios y el hombre es pecador. Pero gracias a Dios, este Simón pecador, el leproso, fue curado por el Señor Jesús. Y por gratitud, él invitó a Jesús para comer en su casa. Hermanos, la vida de la iglesia que Dios proyectó es una vida de iglesia formada por varios de estos que fueron leprosos. Nadie recuerda su vida pasada, vergonzosa de una persona, pero en la iglesia es bueno que recordemos siempre de lo que nosotros éramos, para siempre mantener un corazón humilde, un corazón de gratitud. Así no habrá arrogancia entre nosotros, no habría prepotencia, ¿no es así? Orgullo, soberbia, solo hay gratitud en el corazón. Y enseguida, según el registro de Juan, el Evangelio de Juan capítulo 12, en esta misma casa, en este mismo banquete, estaba Lázaro. Y Lázaro también no tenía un buen pasado. Él estaba enfermo y murió. Y no solo murió, quedó allí en la muerte por 4 días, ya oliendo mal. Hermanos, ¿por cuánto tiempo nosotros vivimos como muertos en este mundo? Nosotros estábamos muertos. Efesios 2 nos dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nosotros vivíamos en la carne. Nosotros vivíamos por el viejo hombre. Todos los que estaban cerca de nosotros sentían un mal olor. Eran afectados por nuestro mal temperamento, nuestro mal genio. ¿No es así? Pero gracias a Dios, Jesús fue allí y dijo a Lázaro, Lázaro, sal fuera de la tumba. Y nosotros resucitamos con Cristo. Entonces la iglesia está formada, la iglesia representada por el escenario de Betania. Ella está formada por Simón el leproso y también por Lázaro, el que estaba muerto, ya oliendo mal, y Jesús lo resucitó. Hermanos, hoy nosotros no vivimos más en la esfera del viejo hombre. No vivimos más en la esfera de la carne.
porque nosotros ya morimos con Cristo y nosotros ya resucitamos con Cristo. Entonces en la iglesia el ambiente es de resurrección. El ambiente, hermanos, es vivir por el nuevo hombre. Oh, Señor Jesús. Dejen mirar un poco aquí, por favor. Oh, Señor Jesús. Con este corazón de gratitud, hermanos, nosotros servimos al Señor. Como Marta. Marta servía. Y nosotros servimos al Señor porque nosotros amamos al Señor. Nosotros tenemos gratitud por el Señor, por todo lo que Él hizo y por nuestra nueva condición. Y nosotros no servimos por retribución en este mundo, en este momento, en esta hora. Nosotros vivimos al Señor como siervos, como esclavos, porque Él nos amó primero, Él nos salvó. Y no solo esto, nosotros también en la iglesia tenemos a María, aquella María que quebró un vaso de alabastro, de nardo puro, que vale al equivalente a un año de salario. Todo lo que ella tenía, ella quebró, ungió los pies de Jesús y se derramó por el Señor. Y aquella casa, ¿qué es aquella casa? Es la iglesia. Aquella casa en Betania se llenó del perfume, se llenó de la fragancia. Por eso, hermanos, en cuanto vivimos esta vida de la iglesia idealizada por Dios, nosotros tenemos fragancia impregnada en nosotros. Cuando nosotros salimos a las calles, en un vivir normal como todos viven, las personas perciben que nosotros tenemos un perfume diferente. No es fabricado por la industria de perfumes, no. Esta fragancia es celestial. Por eso, hermanos, nosotros pasamos a amar al Señor locamente. Todo lo que hacemos, hermanos, es por amor. Nada hacemos por dinero. Nada hacemos por algo material a cambio. Nosotros somos locos de amor por el Señor. Por eso, hermanos, Jesús, cuando él llamó a los discípulos para darles indicaciones, instrucciones para su última Pascua. Nosotros vimos esto en la semana pasada. Y al comer la última Pascua, tenemos que recordar que Jesús estaba comiendo por última vez como un judío que él nació bajo la ley. Él recordó la fiesta de la Pascua, comió la Pascua, la última Pascua. Enseguida, él instituyó una cena. Y esta cena nosotros la llamamos de la cena del Señor. Él tomó un pan, lo partió y dio a los discípulos y les dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que fue partido por vosotros. Y enseguida tomó el cáliz y también los dio a los discípulos y dijo: esta es la sangre del nuevo pacto. Aleluya. Esta fiesta, hermanos, esta fiesta va a durar para siempre, porque a partir de la fiesta de la Pascua continúa la fiesta de los panes ácimos. La vida de la iglesia es una fiesta que comienza por la Pascua y prosigue con la fiesta de los panes ácimos. 1 Corintios 5. Por favor, abra su Biblia en 1 Corintios 5. Versículo 6 nos dice así:
¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? El apóstol Pablo estaba alertando a los corintios que en medio de ellos, en vez de llegar al punto idealizado por Dios como la vida de la iglesia, en medio de ellos había aún muchas prácticas inmorales de pecado. Entonces, él los ayudaba. No es buena vuestra jactancia. A pesar de tener esta situación entre algunos de la iglesia, ellos aún eran orgullosos. Usted sabe que una vida de la iglesia debe ser santa y separada de cualquier tipo de pecado. En caso que la iglesia tolere estas prácticas pecaminosas, ellas servirán de levadura. Usted sabe que la levadura no necesita una gran cantidad. Solamente una cucharita de levadura es capaz de infectar toda la iglesia. Un poquito de levadura es capaz de leudar toda la masa. Por eso, hermanos, Pablo les advierte principalmente pecados de inmoralidad y pecados de rebelión. Cuando alguien causa división en la iglesia, esto se esparce, leuda toda la masa, pero él habla, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa. Sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Hermanos, a partir de la muerte del Cordero Pascual, sigue la fiesta de los panes ácimos, donde es retirado de en medio del pueblo de Dios toda levadura, toda masa leudada. Hermanos, ¿quiere decir qué cosa? A partir del momento del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, Él engendró la iglesia a partir del momento en que fue engendrada. Hermanos, nosotros pasamos a vivir una vida de panes, fiestas de panes ácimos, panes sin levadura. Por eso nosotros lanzamos fuera la vieja levadura. Porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, nuestra Pascua, fue inmolado. Por eso, celebremos la fiesta. Hermanos, la iglesia, la vida de la iglesia es una fiesta. Hermanos, por tantos años, el Señor deseó tener esta situación de la iglesia. La realidad que sucedió en Betania. Hermanos, Dios está consiguiendo entre nosotros en nuestros días. Hoy de mañana llegamos aquí, estábamos orando y teniendo un poco de comunión. El sentimiento entre los hermanos era esta: nosotros somos privilegiados. El Señor trabajó en nosotros de tal manera que hoy nosotros estamos disfrutando este ambiente de Betania. No hay más entre nosotros el ambiente de competencia. No hay más entre nosotros el ambiente de celos, envidias. ¿No es así? Hay entre nosotros, hermanos, el ambiente de hermandad, el ambiente de fraternidad, el amor fraternal. Nosotros somos amigos, aparte de hermanos en Cristo, nosotros somos amigos, ¿no es así? Nosotros nos apoyamos unos a los otros, soportamos unos a los otros, oramos unos por los otros. El Señor está edificándonos. Y todas las personas a quien nosotros predicamos el evangelio, las rescatamos de las calles, nosotros las traemos para este ambiente de recepción, de cuidado. Ellos ya entran en esta nueva cultura. No entran en la cultura de la levadura de los pecados y de la división. No, entran en el ambiente de Betania.
Lo que Dios soñó está comenzando a suceder entre nosotros. Lo que nosotros soñamos estamos viviendo en nuestros días. Claro que hay mucho que tenemos que ser perfeccionados, pero ya vivimos en un momento tan lindo, tan lleno de amor entre nosotros. ¿Es así o no? Por eso, hermanos, tenemos que llenar aún más nuestro corazón de gratitud. La iglesia es la nueva masa. Hermanos, aparte de ser sin levadura, esta nueva masa, esta palabra nueva, aquí es neos, en griego es neos, y esta palabra neos, ella es nueva, en tiempo, en cuestión de tiempo, es nueva porque es joven, porque fue nacido recientemente. ¿Qué quiere decir esto, hermano? ¿Qué quiere decir? Que la iglesia es la nueva masa, porque ella fue engendrada por la muerte reciente de Cristo. ¿Es así o no? Terminó de suceder el sacrificio pascual. Enseguida nosotros ya celebramos la fiesta de los panes sin levadura. Entonces, esta nueva masa fue producida a partir del sacrificio pascual. Y nosotros somos los frutos de la muerte del Cordero Pascual. Por eso, hermanos, nosotros somos una nueva masa, recién producida, recién engendrada por la muerte de Cristo. Amén. Y celebremos, hermanos, la fiesta de los panes ácimos de sinceridad y de verdad, y no con la levadura de maldad ni de malicia. Hermanos, esta secuencia de fiesta de la Pascua para la fiesta de los panes ácimos, yo ya leí esto, está en capítulo de Éxodo 12, del versículo 15 al 20. Ustedes pueden leer esto. Entonces, después de comer la Pascua, el Señor instituyó la cena del Señor, lo que da inicio a la realidad de la fiesta de los panes ácimos, que fue proporcionada por su muerte en la cruz. Es un regalo de Dios, de Jesús para nosotros, esta vida de la iglesia, que es una fiesta de panes ácimos. La vida de la iglesia es esta verdadera fiesta que en el Antiguo Testamento debía durar 7 días. Y el número 7, hermanos, es el número de un periodo completo. Es un periodo completo de la historia de la iglesia. Es el periodo completo de la era de la iglesia. Esto quiere decir toda la era de la iglesia. Debería haber sido y debe ser y deberá ser una fiesta de los panes sin levadura, ofrecida por la muerte del Cordero. Y nuestra vida cristiana, hermanos, tiene que ser una fiesta. Si su vida cristiana, hermanos, es una vida rutinaria, sin sentido, aún tenemos que pedir al Señor, Señor, dame realidad esta fiesta. Usted solo va a tener fiesta y realidad en su vida cristiana si usted vive la realidad de la vida de la iglesia, de la fiesta con los hermanos. Teniendo un corazón receptivo a la palabra de Dios, con amor reverente a su palabra. Y usted es obediente, usted es simple en practicar lo que el Señor habla. Yo tengo seguridad que su vida será una fiesta. Vamos a entrar a esa fiesta. El Señor nos dio tantas herramientas para que nosotros podamos entrar en esta realidad. Use estas herramientas para cambiar su vida. Amén. Colosenses 3. Yo voy a leer en la King James actualizada. Todavía no entré en el mensaje de hoy.
Colosenses 3, ustedes en la versión portuguesa deben conocer bien. Aquí en el versículo 5, dice así: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. En la versión John Ferreira de Almeida. ¿Qué es la naturaleza terrena, hermanos? Es la naturaleza terrena con que vivíamos en la carne, en el viejo hombre. Es nuestra vida del pasado, ¿no es así? Nuestra vida del pasado. Nosotros no teníamos otra opción. Después de la caída del hombre en el jardín del Edén, el hombre quedó. Él tuvo que vivir por la vida terrena, no tuvo otra opción. ¿Qué es esta? ¿Qué produce esta vida terrena? Por eso digo que Lázaro muerto, él olía mal. Yo voy a leer ahora en la King James actualizada, versículo 5. Haced morir todo lo que pertenece a la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, pasiones, malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Ustedes saben que toda idolatría viene de la avaricia. No es que el hombre ama a los ídolos, no, porque ellos van a adorar a los ídolos, sacrificar a los ídolos para ganar alguna cosa de más, que es avaricia, que es codicia, que es ganancia. En las cuales vosotros, por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Esto es vivir en la vieja levadura, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas. Vamos a libertarnos, vamos a librarnos. No vivimos más en aquella etapa de la vieja levadura. Ahora somos la nueva masa, porque Cristo, como el Cordero Pascual, fue inmolado por nosotros para darnos esta fiesta. Pero aún hay más cosas de la naturaleza terrenal: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. Este mundo, hermanos, en este mundo es bueno hablar malas palabras, y nuestros jóvenes y adolescentes van acostumbrándose a hablar malas palabras, y sin hablar los adultos, que también lo hacen. Es bueno que quitemos esto de nuestra boca. Vamos a sacar esto. Vamos a colocar, puedo orar por usted. Eso. No os mintáis unos a los otros. Esto es vivir en la verdad. No os mintáis unos a los otros, habiéndonos despojados del viejo hombre con sus hechos. Ya nos libertamos del viejo hombre. Lázaro, que murió, estaba en la tumba, pero el Lázaro que resucitó es la nueva masa. Y revestidos del nuevo hombre, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. En esta nueva orden de vida no hay más diferencia entre griegos y judíos, circuncisión ni incircuncisión, bárbaros ni escitas, siervo ni libre, sino que Cristo es todo y habita en todos vosotros. Hermanos, esta es la vida de la nueva masa. Esta vida solo puede ser una fiesta, así como el pueblo escogido de Dios en el Antiguo Testamento era el pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento es la iglesia.
así como el pueblo escogido de Dios, santo y amado, revestidos de un corazón pleno de compasión. No miren uno al otro con los ojos de juicio, los ojos de juicio, de crítica, sino con los ojos de compasión, de empatía, de bondad, de humildad. No hay arrogancia entre nosotros. No, cuando nosotros reconocemos quién nosotros éramos leprosos, no tenemos en qué enorgullecerse un leproso. Oh Señor Jesús, ¿dónde estoy? Mansedumbre y paciencia. Esta es la vida de la iglesia. Oh Señor Jesús, soportaos unos a los otros. Vamos a cuidar uno de los otros. La red de cuidado es para cuidar unos de los otros. Y perdoaos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hermanos, perdón liberta. Muchos ya hablaron sobre esto. Realmente el perdón nos liberta del resentimiento, del rencor, del corazón amargo. No vamos a vivir con un corazón amargo hasta ir hasta el cajón. Vamos a vivir con un corazón alegre, liberado. Vamos a perdonar. Hermanos, no es fácil perdonar, pero vamos a aprender a perdonar. Cuando nosotros perdonamos, hermanos, nosotros ganamos mucha alegría. ¿Qué más? Sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. El amor, hermanos, es el vínculo de la perfección que nos vincula a todos. Sin el amor, nosotros nunca seremos edificados. Nosotros nunca seremos edificados. Gracias a Dios por el vínculo que nos une, que nos vincula. Es el amor. Y aún resulta en qué? En paz. Y la paz de Cristo, de Dios. Oh Señor Jesús. ¿Dónde estoy? Y la paz de Dios. Y que fuisteis convocados, llamados en un solo cuerpo, en Shalom. Como miembros de un solo cuerpo. Nosotros somos miembros de un solo cuerpo. Nunca vi mi mano agredir a mi cuerpo, porque todos los miembros de mi cuerpo aman a todos los miembros, ¿no es así? Y sed agradecidos. La vida de la iglesia es una vida llena de gratitud. Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Voy a entrar en el mensaje de hoy. Y nosotros, por la secuencia, el Señor me dio, esta vez en Mateos, de leer junto con ustedes en secuencia. Entonces estoy obedeciendo esta orden. Llegamos entonces ahora al versículo 31. Vamos a mirar. Entonces, después instituida la cena del Señor, versículo 31 dice así. Entonces Jesús, estoy en Mateo 26, Mateos 26, versículo 31. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondió Pedro, le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. No solo una vez, no solo 2, sino 3.
para que no quede ninguna duda. Pero Pedro le dijo, aunque me sea morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo, yo tampoco te voy a negar. Oh, Señor Jesús, hermanos, si usted miren al versículo 56, en el mismo capítulo. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Hermanos, esto es para que se cumpla la profecía en Zacarías 3. Vamos a mirar Zacarías 13, versículo 7. 13, versículo 7. Las pobres ovejas del rebaño. A una llamé gracia y a la otra unión, y apacenté a las ovejas. Y aquí, hermanos, dice, perdón, yo leí errado, perdón, versículo 7 del capítulo 13. Levántate, oh espada, contra el pastor, es contra Jesús, y contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Y heriré al pastor y serán dispersas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, hermanos, Cristo, Él es el pastor de Dios. Cristo es el compañero de Dios. Y fue enviado a los hijos de Israel como pastor. Esto nosotros leemos en Mateos 9:36. Él vio a las multitudes como ovejas que no tenían pastor. Y Juan 10:11, Jesús dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Y Cristo, que nació bajo la ley, esto está en Gálatas 4:4 como judío, pero él fue herido por lo de las casas de Israel. Zacarías 13:6. Vamos a mirar el versículo 6. Y le preguntaran, Zacarías 13:6. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. No, aquí está escrito en la casa de mis amigos. Jesús como judío fue herido por los judíos en la casa de mis amigos. Oh Señor Jesús. Y Dios entonces despierta la espada para golpear a Jesús, para herir y para matar a Jesús por causa de nuestros pecados. Él cargó sobre sí todas nuestras iniquidades, todos nuestros pecados, y Dios lo hizo pecado por nosotros. Vamos a hablar esto mejor después. Por eso él fue herido y muerto por los líderes judíos. Esto también está en Mateos 26, 3 y 4 y Hechos 2, 23. Vamos a leer. Hechos 2, 23. Vamos a leer. Señor Jesús. Vamos sin prisa, porque si no termino ahora, voy a terminar el próximo mensaje. Versículo 23. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste. Ustedes, judíos, por manos de inicuos, crucificándole. Quiere decir, ellos no querían ensuciar sus manos para matar a Jesús, lo entregaron a los romanos para que hagan el trabajo sucio. Crucificáronlos por manos de inicuos. ¿Quién lo crucificó? Fueron los romanos.
los judíos, perdón, usando las manos inicuas. Yo hablé de Mateos 26:3. Vamos a mirar. Mateos 26:3. Señor Jesús. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Esto es cumplimiento de la profecía que está en Zacarías 13:6. Y la mano del Señor se volverá contra los pequeñitos. Las manos de los... No sabemos si Él volverá para ayudarlos, sino que Él va a volver contra el pueblo de Israel como reacción y castigo por medio del príncipe romano Tito en el año 70 después de Cristo. Entonces, las ovejas fueron dispersados en las naciones y siendo despreciados, perseguidos y humillados en estos casi 2000 años de dispersión del pueblo de Israel. Y en la gran tribulación, al final de los tiempos, en toda la tierra de Israel, 2/3 de los judíos serán perseguidos y muertos por la persecución del anticristo. Oh, Señor Jesús. Vamos a volver a Zacarías. Creo que no leí todo. Señor Jesús. Zacarías 13. Oh, Señor Jesús. Versículo 8. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que 2/3 partes serán cortadas de ellas y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo oiré y diré, pueblo mío, y dirán, Jehová es mi Dios. ¿Qué significa esto? Significa que en la gran tribulación, esto es, el pueblo rechazó a Jesús, entró la era de la iglesia que va a durar aproximadamente 2000 años. Y cuando termine estos 2000 años, hermanos, entrará los últimos 3 años de la gran tribulación. Y cuando entre la gran tribulación, hermanos, aquí dice, 2/3 serán perseguidos y muertos por el anticristo y su ejército. Esto está en Apocalipsis 11. Vamos a mirar. Yo no quiero que solamente acepten lo que yo estoy diciendo. Apocalipsis 11:2. Apocalipsis 11:2. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Esto es 3 años y medio. Y el templo será reconstruido al final de los tiempos. Y el capítulo 13, versículo 7 de Apocalipsis. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencedores y vencerlos. Dios le dio autoridad, también autoridad sobre cada tribu, pueblo, lengua y nación. Esto quiere decir que 1/3, podemos también leer el libro de Daniel para estar más claro. Daniel 12, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y serán tiempo de angustia, la cual nunca fue desde que hubo gente
hasta entonces, pero en aquel tiempo será salvo tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Salvos será un tercio del pueblo de Israel. Un tercio entonces será dejado para ser probado por el fuego, como se purifica la plata y el oro, y serán salvos todo aquel que fuera hallado inscrito en este libro. Ellos clamarán al Señor y el Señor los atenderá y lo reconocerán como su pueblo y ellos clamarán, el Señor Yahvé es mi Dios. Por eso, y después, vamos a ver, vamos a volver a Mateo 26. Señor Jesús. Mateo 26. Yo leí aquí. Versículo 32. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Yo creo que este detalle usted no sabía. Después de la resurrección, Jesús apareció a ellos en Galilea para una misión importante. Entonces, ¿cuándo fue que Jesús apareció en Galilea? Mateos 28. Vamos a mirar. Mateos 28, versículo 7. E id pronto y decid a sus discípulos, que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, y he aquí os lo he dicho. Entonces Jesús, después de resucitar, él había dicho a los discípulos que vayan a Galilea, que él iba a aparecer allí. Él ahí lo va a comisionar en Galilea. Versículo 10. Entonces Jesús le dijo, no temas, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Y el versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Hermanos, ellos obedecieron, los 11, porque Judas había muerto, Judas se mató, los 11 que fueron al monte que Jesús les había dicho en Galilea. ¿Por qué en Galilea? Porque el rey del reino de los cielos comenzó su ministerio en Galilea. ¿No creen? Entonces vamos a ver. Mateos 4, 12. Mateos 4, 12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino a habitar en Capernaum, situada ciudad marítima en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, ahí comienza su ministerio, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces él comenzó su ministerio en Galilea, y él, después de su resurrección, él mandó que sus discípulos le esperasen en Galilea para ser comisionado como iglesia. ¿Cuál fue la comisión para la iglesia en Galilea? Versículo 18 de Mateos 28. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra después de la resurrección. Por tanto,
Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he hablado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aleluya. Es para esto que el Señor murió. Es para esto que el Señor resucitó. Para darnos esta misma autoridad. Para predicar el evangelio del reino hasta su regreso. Amén. Entonces, hermanos, este texto sobre Pedro, decir que él era fuerte y suficiente para no negar a Jesús, es que el hombre no se conoce a sí mismo. Muchas veces él se juzga fuerte. A veces usted habla a su hijo joven, adolescente, le dice, no haga esto, usted está jugando con fuego, un día se va a quemar. Hijo, no esté a la vera del precipicio, porque usted puede deslizarse y caer. Y el hijo dice, no, quede tranquilo, yo sé esto, no es así. Nosotros no somos así, hermanos. Nosotros no nos conocemos. Pero hermanos, cuando nosotros se depara con una situación, una circunstancia que nos intimida, nosotros nos acobardamos. Es lo que sucedió con los 11. Entonces, este es el propio instinto de supervivencia. Usted no vio en los mensajes anteriores, ellos realmente se acobardaron. Si Dios no va con nosotros en esta hora, nadie es suficiente y fuerte para... Pedro le dijo, usted no, antes que el gallo cante. Versículo 36 en adelante. Hermanos, este texto, trecho, esta porción, este texto indica la humanidad de Jesús fue golpeada al extremo. La humanidad de Jesús fue presionada hasta el límite. Entonces, esto para probar para algunos que creen que Jesús, él era hombre, pero él también era Dios. Él puede con todas situaciones difíciles. No, no es así. Jesús vino de hecho, hermanos, como hombre. Dios hizo que Jesús pasase todo lo que el hombre pasa, hasta sus extremos, hasta sus límites, hizo con que Jesús como hombre pasase. Hermanos, esto es para probarle a usted y a mí que Jesús experimentó, probó todo lo que el hombre puede probar. En sus angustias, en sus mayores presiones en la vida. Hermanos, Jesús pasó por todo esto. Pero todo esto, ¿para qué es, hermanos? Para producir la nueva masa. Para que nosotros hoy vivamos en fiesta, pero con gratitud en el corazón. Y si algunos de nosotros esté pasando por una situación de extremada emoción, de extremada angustia, sepa que Jesús pasó y puede ayudarte. Entonces vamos a leer. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Getsemaní significa un lagar de aceite o una prensa de aceite. Entonces, esto es muy significativo. Jesús, antes de ser sacrificado, él fue presionado, prensado a lo máximo
de su humanidad como hombre, para poder salir el aceite, para que el aceite salga. Si no se aplasta una aceituna, no sale el aceite. Si no se aplasta las uvas, hermanos, el vino no es hecho. Por eso, hermanos, Jesús como hombre fue aplastado al extremo para extraer este aceite para nuestro disfrute, este espíritu que hace que Jesús esté presente con nosotros. El nombre dado Getsemaní es dado a un jardín que está al este de Jerusalén, es donde yo hice varias ilustraciones para ustedes. El Monte de los Olivos está separado, el Monte de los Olivos está separado de Jerusalén por un valle, el valle del río Cedrón o el valle de Cedrón. Este valle también futuramente será la última batalla que sucederá allí. Y Jerusalén está del otro lado, el Monte de los Olivos está al este, al lado oriental de Jerusalén. Y en la parte, probablemente en la parte del declive del Monte de los Olivos, estaba el jardín de Getsemaní. En el Monte de los Olivos, en el declive, estaba el huerto de Getsemaní. Y él usaba. Entonces era un lugar donde Jesús oró al Padre en agonía antes de ser preso en aquel lugar. Jesús fue preso en aquel lugar. En Juan 18, capítulo 18, versículo 1, llama aquel lugar donde Jesús acostumbraba ir. Vamos a ver, Juan 18, 1. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, el cual entró con sus discípulos. Entonces, este jardín es el jardín Getsemaní. Y Lucas, capítulo 22, versículo 39, dice así. Y saliendo, se fue como solía al Monte de los Olivos, y los discípulos y sus discípulos también lo siguieron. Jesús usaba aquel jardín para orar o para conversar con sus discípulos. Entonces Jesús ya usaba el jardín de Getsemaní. Probablemente estaba en la parte más baja del Monte de los Olivos. Posiblemente allí realmente existía una prensa y un lagar de aceite. Y puede indicar que en aquel lugar Dios usó para prensar y aplastar al hombre Jesús para producir el aceite que representa al Espíritu Santo para el cumplimiento de su voluntad. Porque Jesús, después que murió, él dijo en Juan 14 que él rogaría al Padre que enviaría otro consolador, que sería el Espíritu de verdad, que el mundo no conoce, pero los discípulos lo conocían. ¿Por qué? Porque él habitaba con los discípulos. Quiere decir, Jesús era este mismo Espíritu de verdad que vendría, solo que después de la muerte y resurrección. Entonces, por eso que Jesús tenía que ser prensado para que este Espíritu pudiese venir hasta nosotros. ¡Oh, Señor Jesús! Oh, Señor Jesús, vamos a continuar. Llevando consigo, déjeme mirar. Versículo 37. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Hermanos, es de las pocas veces que usted ve en la Biblia que Jesús se angustia. Esta palabra es muy fuerte. A entristecerse y angustiarse. Hermanos, usted sabe que este es uno de los trechos de la Biblia, este es único de los trechos de la Biblia donde la humanidad de Jesús fue puesta en la máxima evidencia.
siendo ella presionada y prensada al extremo. Esto prueba que Jesús sufrió verdaderamente como hombre, como cualquier ser humano. La palabra entristecerse en griego es lupeo, significa tornarse, hacerse triste y afectarse con tristeza. Quiere decir, él fue afectado por la tristeza. Pero la palabra angustiarse significa ademoneo. ¿Qué significa qué? ¿Qué significa? Significa estar ansioso. Hermanos, los hombres hoy tienen ansiedad. Muchos son alcanzados por la ansiedad. Jesús experimentó esta ansiedad. Él comenzó a estar ansioso yo estoy usando la Biblia Strong para explicar la Biblia griega, que es estar ansioso, en gran aflicción o angustia, estar deprimido. Esta palabra significa deprimido, depresión. Es la palabra más fuerte de las 3 palabras griegas en el Nuevo Testamento para depresión. Entonces, la palabra ademoneo es un derivado de adeo, que significa estar lleno de odio. Jesús tuvo la experiencia de ansiedad, angustia y depresión. ¿Quién dice que Jesús no tenía depresión? Jesús ya tuvo depresión en este momento. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que conocer que este sumo sacerdote nuestro, él puede compadecerse de todas nuestras debilidades. Todo lo que el hombre puede pasar, él pasó. Oh, Señor Jesús, vamos a mirar cómo describe Marcos 14:33. Marcos 14:33, ¿cómo describe? Y tomó consigo a Pedro, Jacobo y Juan y comenzó, miren qué descripción, comenzó a entristecerse y a angustiarse. ¿Usted puede creer? Un hijo de Dios ser tomado de miedo, ser tomado de pavor. Cuando yo leí esto cuando era más joven, yo no creía. Jesús, él puede sentir miedo, sentir pavor. Entonces, esta situación, hermanos, llevó a Jesús a una situación extrema. Él comenzó a ser tomado de pavor y de miedo y de angustia. Oh, Señor Jesús. Entonces, hermanos, Señor Jesús. Vamos a volver al versículo 38 de Mateo 26. Señor Jesús. Versículo 38. 26, 38. Entonces, Jesús dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Jesús nunca dijo en ningún otro momento que él estaba triste hasta la muerte. Usted sabe que todo es muy preciso. Lo que Jesús habla, él usa superlativos, él no exagera, pero él de hecho en aquel momento, él estaba profundamente triste hasta la muerte. Hasta la muerte. Hermanos, mi alma, aquí es psique, es el alma que usted tiene. Como cualquier hombre, Jesús también sufría en su alma. Entonces, Jesús era hombre. Él estaba triste. La palabra triste, hermanos, es perilupos. Todo lo que tiene peri es mucho. Él estaba muy triste, excesivamente pesadumbrado. Él estaba dominado con mucho pesar al punto de que la tristeza le causase la muerte. Esta tristeza puede llevarlo a la muerte. Esta profunda tristeza puede matar a una persona. Y Jesús estaba en esta extremada tristeza, profunda tristeza. Oh, Señor Jesús.
Entonces, como cualquier hombre, Jesús se enfrentaba uno de los momentos más difíciles y dramáticos de su vida. Y él necesitaba el apoyo y el confort y de la compañía de los amigos. Por eso, hermanos, él llamó a los 3 más cercanos para estar junto con él. Y él probó la debilidad humana al extremo. Oh, Señor Jesús. Nadie imaginaba por el registro de Marcos 14 que Jesús pudiese sentir miedo, pavor, hasta el punto de la terrible perspectiva que lo aguardaba. Esto prueba que Jesús pasó por todo lo que el hombre tiene que pasar en situaciones de extremada angustia y presión, inclusive ser tomado por el pavor. Hermanos, en algunos momentos de su vida, en el momento que usted se enfrenta a una situación de extremada dificultad o peligro en su vida, hermanos, yo pasé por algunos momentos así, de ser tomado por el pavor, por el miedo. Usted queda hasta paralizado, no sabe qué hacer. Entonces, en Lucas, hermanos, vamos a ver, Lucas 22:44. Todo esto para que él produzca esta iglesia, esta vivir de iglesia que hoy nosotros vivimos. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían sobre la tierra. Esto no es solamente una manera de expresarse. De hecho, su sudor se tornó gotas de sangre. Cuando esta gota caía en la tierra, usted veía sangre. Entonces Jesús pasó por tal situación de fuertes emociones humanas que él tuvo una crisis aguda. Yo estoy leyendo ahora una nota de King James actualizada. Él tuvo una crisis aguda de hematidrosis. Los médicos saben lo que estoy hablando. Hematidrosis, que es ¿qué? Es la mezcla de la sangre con el sudor en los casos de extremada angustia y severas alteraciones emocionales. Esto está en la nota de la King James actualizadas. La ciencia sabe que este fenómeno está asociado a momentos de mayor presión, tensión o estrés. El miedo y el estrés emocional intenso pueden también impulsar esta condición, pues estos estados emocionales tienen impacto directo en los microvasos sanguíneos de las glándulas sudoríparas que explotan y dan el origen a la salida de sangre simultáneamente con el sudar. De hecho, sucedió esto con el Señor. Entonces, yo quiero que ustedes sepan lo que Jesús pasó para que nosotros pudiésemos tener esta vida de la iglesia. Jesús, en los días de su carne, esto está en Hechos 2. Por eso, hermanos, nuestro corazón tiene que llenarse de gratitud. Por eso, sed agradecidos. Hechos 2:22. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este es entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Quiere decir, Dios es el que lo entregó, Dios sabe. Dios tiene la presencia de esto, el conocimiento de esto. Vosotros os matasteis, prendisteis y matasteis por manos de inicuo, crucificándoos, a lo cual Dios le levantó,
suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por él. Oh Señor Jesús. Versículo 31. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Hermanos, este Jesús sufrió por todo esto, hermanos. Ya con toda la presencia de Dios, Él fue crucificado. Pero el objetivo, hermanos, es que usted sabía cuál era una de las grandes angustias de Jesús. ¿Usted sabía o no? Claro, por un lado, es el sufrimiento que lo esperaba. Pero una de las grandes angustias de Jesús, hermanos, es que en algún momento hasta el Padre lo abandonaría. En las últimas 3 horas de la crucifixión, Dios, al mirar a Jesús en la cruz, Dios miraba, Él veía nuestros pecados sobre Jesús. Entonces, hasta Dios lo abandonó. Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este es el mayor sufrimiento. Aún como hombre, él nunca tuvo esa experiencia. Esa fue su primera experiencia. Y la otra angustia de él es que cuando él muriese, si hubiese algún momento en que él no viva una vida como ser humano, aprobado por Dios, Dios lo dejaría en la corrupción, en la muerte, y no lo resucitaría. Esta era una gran preocupación. ¿Ustedes sabían esto? Dios lo resucitó como prueba de que él fue un varón aprobado por Dios. Pero él no sabía. ¿Será que Dios me va a aprobar? Yo voy a morir. Pero si yo muero y no soy aprobado por Dios como hombre, voy a ver la corrupción. Pero gracias a Dios, él no vio corrupción. Él fue resucitado porque él fue un varón aprobado por Dios. Por eso, hermanos, él puede compadecerse de nosotros. Hebreos capítulo 4, vamos a ver, Hebreos capítulo 4, 14. Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Esto para que usted a partir de ahora deje de ser ingrato. Vamos a ser gratos al Señor. 14 dice así. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¡Aleluya! Oh, Señor Jesús. Cualquiera que sea su situación, nunca diga que el Señor no va a comprenderlo a usted. Nunca diga que ni Dios consigue ayudarte en este momento. Hermanos, Jesús pasó por todo lo que el hombre pueda pasar. Venga confiadamente al trono de la gracia. Vamos a volver a Mateos 26, versículo 39. Oh, Señor Jesús. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y vino luego a los discípulos y le halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora.
velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está presto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Hermanos, el hombre, por su debilidad y fragilidad, él puede creer que no tiene condiciones de aceptar determinadas situaciones difíciles, pero lo que debe prevalecer siempre es la voluntad de Dios. Yo ya le dije a ustedes que algunas veces oré al Señor para que apartase de mí esta responsabilidad de tener que asumir la responsabilidad sobre las iglesias, pero nosotros tenemos que orar, pero sobre todo la voluntad de Dios debe permanecer. No es la voluntad del hombre. Señor Jesús sabía muy bien, y este cáliz que Jesús estaba por beber, hermanos, es el cáliz de la ira, tanto que es el cáliz de la ira que él experimentó por primera vez en su vida, en la vida humana, por causa de nuestros pecados. Él experimentó la ira de Dios sobre nuestros pecados. Y Dios el Padre lo abandonó por 3 horas. Hermanos, este es el cáliz de la ira. Este también es el cáliz de la amargura, del sufrimiento, de la angustia. Hermanos, Él bebió por nosotros. Por eso, hermanos, hoy nosotros celebremos la fiesta. La fiesta por la sangre que Él estableció un nuevo pacto. Por el pan que Él ofreció su cuerpo para nosotros, para que nosotros nos tornásemos participantes de su cuerpo y de su sangre, y para que nosotros pudiésemos ser el cuerpo de Cristo. Hoy vivimos juntamente con los miembros del cuerpo de Cristo por causa de esta muerte y resurrección de Cristo y sufrimiento de Cristo. Y Él ofreció para nosotros por su muerte como Cordero Pascual, ofreció para nosotros toda una vida, la era de la iglesia, de toda su vida cristiana, una vida de fiesta, de panes sin levadura. Es esto que nosotros somos. Por eso, hermanos, por fin, oh Señor Jesús, es llegada la hora que el hombre... Versículo 45, entonces volvió a sus discípulos, aún dormid y reposáis. Ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Oh, Señor Jesús. Hermanos, yo no voy a leer muchas cosas que preparé aquí. Yo quiero decirles a ustedes lo siguiente. En Mateos 9, versículo 36 nos muestra que el Señor Jesús encontró aquí multitudes. Vamos a leer. Multitudes que estaban. (36) Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Hermanos, todos nosotros vivíamos en esta situación porque el hombre caído se desconectó de Dios. El hombre caído escogió, prefirió el árbol del conocimiento del bien y del mal para vivir sin Dios. La serpiente ofreció a la mujer y la mujer aceptó. Y a partir de allí, entonces, hermanos, el hombre se desconectó de Dios. El hombre quedó desencabezado y con eso el hombre cayó bajo el gobierno ilegal de Satanás. Este mundo yace en el maligno.
El príncipe de este mundo es Satanás, es el diablo, y él controla todo. ¿Sabían esto? En los países en que nosotros vivimos, las naciones en que vivimos, tenemos la cultura, es controlada por él. ¿Sabían esto? Y por medio de la cultura, él va desarrollando el misterio de iniquidad. Va avanzando para deteriorar la moralidad y la ética. La educación es controlada por él. Por un lado, la educación tienen cosas buenas, la enseñanza, etcétera, pero Satanás también usa la educación para infundir estos elementos también. Y principalmente, hermanos, infundir elementos en nuestros niños, adolescentes y jóvenes, un concepto contra Dios. Cada vez más nosotros vemos muchos jóvenes, puedo decir, algunos jóvenes entre nosotros participan de todas las conferencias de jóvenes y entran en la facultad y es afectado por estas ideologías, por estos pensamientos. Yo oí que un hijo de un hermano entró en la facultad y se convirtió en un ateo y otros se apartan de Dios. ¿Por qué? Porque la cultura, la educación, entretenimiento, en verdad todo, hermanos, todo es usado cada vez más, hermanos, el concepto anti Dios, contra Dios y contra todo lo que se relaciona a Dios, la palabra de Dios, la Biblia, la predicación del Evangelio, es llevado a ser rechazado por los hombres de la sociedad. Y esto hace con que, hermanos, con que todo el mundo yace en el maligno, es que todo el mundo está como ovejas que no tienen pastor. Fueron desligados, desconectados de su pastor. Entonces todos están viviendo afligidos y exhaustos. Estamos todos en aflicción. Usted sale a predicar el evangelio, usted encuentra personas afligidas, usted encuentra en personas cansadas, sobrecargadas, ¿no es así? Emocionalmente, en ruina, matrimonios en ruina. La familia toda desestructurada. Hermanos, esta es la situación real del mundo y nosotros vivíamos en esas situaciones así. Entonces, hermanos, nosotros vivíamos en mucho sufrimiento y angustia, no teníamos esperanza, no sabíamos a quién recurrir, pero gracias a Dios, hermanos, hoy por el Evangelio del Reino, nosotros somos reconectados con Dios y nosotros somos encabezados con Cristo y traídos a su rebaño, y nosotros hoy tenemos un rebaño. Salmo 23 nos dice que nosotros tenemos un rebaño que cuida de nosotros, que nos apacienta, y nosotros confiamos en nuestro rebaño. Por eso, hermanos, yo voy a terminar este mensaje. Voy a dejar muchas cosas sin hablar, pero voy a terminar este mensaje con Mateo 11. Oh, Señor Jesús. Versículo 28. Usted hoy tiene un pastor que cuida de usted. Usted hoy está encabezado en Cristo. Usted no está desgobernado, sin gobierno. Por tanto, hermanos, no viva en aquella angustia que tenía antes, no viva en aquella aflicción de antes, no viva más en aquel cansancio, sobrecarga de antes. Nosotros vivimos así porque queremos, porque, hermanos, hoy nosotros podemos confiar en nuestro pastor. ¿Está bien? Muchas veces, hermanos, por no confiar realmente, porque, hermanos, hasta para confiar en el Señor necesita mucha madurez y experiencia. Por ejemplo, cuando yo hablé a los hermanos que Dios me dio una palabra de ánimo de Éxodo 33, Él me prometió la misma promesa que prometió Abraham. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Muchos cooperadores están descubriendo la realidad de esta palabra de trabajar en el descanso, porque no es fácil. Es fácil hablar, pero no es fácil entrar en esto.
en la realidad de esto. Hermanos, imaginen una persona con tantas responsabilidades sobre los hombros y no confiar que Dios es quien hace todas las cosas. Esta persona se desahoga, se derrumba. Usted me estaría mirando a mí, una persona con problemas cardíacos y depresión, angustia, todo lo que pueda imaginar. Mis emociones no aguantan estas cosas, estas sobrecargas. Pero gracias a Dios, hermanos, porque yo estoy aprendiendo a confiar en el Señor. Si yo no confiase en el Señor, hermanos, yo no aguantaría. Esta responsabilidad es tan pesada que yo no aguantaría. Desistiría en el primer mes. Pero, hermanos, yo trabajo alegre. ¿Me siento pesado? Sí, me siento pesado. Pero, hermanos, yo me siento muy motivado, mucha alegría. Porque quien hace todo esto es el Señor. Es el Espíritu. ¿Es así o no? Entonces usted también necesita aprender a confiar en el Señor. Es por no confiar en el Señor es que usted vive preocupado. Usted vive ansioso. Usted vive muy estresado. Usted vive angustiado. Es por no confiar en el Señor. Entonces vamos a aprender a confiar en el Señor. Vamos a aprender. En Mateos 11 nos da un camino. Versículo 28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hermanos, nosotros como hombres somos así. Cuanto más un hombre es responsable, nosotros sabemos que hay hombres relajados que no se importan con sus responsabilidades y deberes. Ese realmente vive despreocupado, pero cuanto más el hombre es responsable, él vive sobrecargado. Y muchas veces, hermanos, por este exceso de la responsabilidad, él sufre con anticipación. Él sabe que tiene una responsabilidad y aún no llegó a aquel momento, pero él ya sufre hoy. Nosotros somos así, ¿no es así? Vamos a aprender a confiar en el Señor. Muchos sufrimientos no son necesarios. Nosotros somos lo que queremos sufrir. Masoquistas somos. ¿Para qué sufrir con anticipación? Confía en el Señor. Cuando llega el problema, el Señor sabe qué hacer, ¿no es así? Oh, Señor Jesús. Entonces vamos al Señor. Vamos a aprender a ir hasta el Señor. Todos los que están cansados y sobrecargados, esta mañana, esta noche, porque va a ser transmitida la noche, esta noche diga para a sí mismo, Señor, yo estoy cansado, estoy sobrecargado. Yo no quiero más cargar todo esto por mí mismo. Yo quiero ir hasta el Señor. Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Oh, el Señor no le dijo a usted que deje su carga, sino que usted vaya al Señor. Tomad, llevad mi yugo. Ya estoy sobrecargado, ya estoy cansado. Y el Señor aún pone su yugo sobre mí, aún más pone su yugo sobre mí. Vas a predicar el evangelio. Vaya a hacer colportaje. Salga con los jóvenes del Avanza Joven. Vaya a cuidar de las mujeres conectadas. Vaya a cuidar a los hombres de oración.
vaya a servir en los diversos servicios de la iglesia, vaya a cuidar de las adolescentes y los niños, hermanos. Esto es tomar el yugo del Señor. Los que tienen experiencia saben de lo que estoy hablando. Cuando usted está sobrecargado, vaya a participar de estas herramientas que el Señor nos dio. Es nuestra libertad. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La mejor manera de curar nuestras enfermedades emocionales es tomar el yugo del Señor. Si usted está todo el día preocupado con sí mismo, decir que yo tengo muchos problemas como para cuidar los problemas del Señor, usted va a estar sobrecargado. Pero si usted toma el yugo del Señor, el Señor va a cargar nuestra carga. Porque mi yugo es liviano y ligera mi carga. El yugo es el yugo que dos animales están unidos por una pieza de madera sobre los animales. Esto hace con que el buey, con más experiencia, él ayuda al otro buey a cargar la carga. Hermanos, nuestro Señor quiere colocar a usted junto con Él en el yugo. Él quiere llevar su carga con vos. Él no le dijo que usted quite su carga. Él dijo que Él va a llegar tu carga con usted si usted toma su yugo. ¿Cuál es el yugo de Él? Tengo que repetir. No, predicar el evangelio. Puedo orar por usted y todas las herramientas que el Señor nos dio. Oh, Señor Jesús. En el Expolibro, Bucafé, CEPEP, Avanza Joven. No necesito repetir, ¿no es verdad? Entonces, hermanos, voy a terminar por aquí. Vamos a salir de aquí más aliviados, descansados. Jesús es el Señor. Amén.